un libro que se para re mierda. Dice, ¿qué va antes de, profe, qué va antes del 4? Y dice, el callado del salón, es el árabe 4, C. ¿Cómo? Dice, ¿qué número va antes del 4? Dice, ¿qué va antes del 4? Y el callado dice M, y el árabe dice C. ¿Entendés? M4, C4. Uno es un arma y otro es un explosivo. Más barato. Digamos, el algoritmo muy. Además, ¿por qué me haces eso si me estás quitando? Sí, también era el mundo. Sí. Eso también. Sí, 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 sí. Pero siempre me he Ah, no, ¿eh? Sí. ¿Y la otra? Uy, la gente. Bueno, empezamos cuando quieras, que son unos Dale, cuantos. espero que pongo la pantalla. Recording in progress. Lo tengo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si esta es un poquito menos dura que la anterior. Cualquier cosa me paran. Bueno, hoy vamos a hacer tres cosas: patología del corazón derecho, patología de la aorta y patología traumática. Y con esto vamos a terminar. Dale. Bueno, vamos a empezar por la patología del ventrículo derecho. Bueno, el ventrículo derecho, si bien lo estamos viendo siempre, es como un poco dejado de lado, siempre nos concentramos más que nada en el ventrículo izquierdo, en las válvulas y todo, y a veces el ventrículo derecho lo dejamos un poco de lado, ¿no? Y por supuesto que tiene mucha importancia en la cantidad de patologías, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a medir el ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo medimos en el enfoque de 4 cámaras, ¿verdad? Acá está cada uno identificado. Y si bien nosotros siempre medimos lo que es el diámetro basal, que vendría a ser el diámetro a nivel del anillo de la tricúspide, también está descrita la medida del diámetro medio y de un diámetro longitudinal del ventrículo derecho, aunque el que siempre utilizamos es este y es el que informamos para saber si está de tamaño normal o no. Y acá están los rangos normales y las medidas, ¿verdad? Tenemos un rango normal de entre 25 y 41 de diámetro basal del ventrículo derecho. La aurícula derecha la medimos igual que como medimos la aurícula izquierda. No sé si se acuerdan que hacemos un trazado del área de la aurícula derecha, que también se puede medir el volumen. El área normal de la aurícula derecha es de 18 centímetros cuadrados. ¿Qué otras cosas medimos y que son importantes? La vena cava inferior. El diámetro de la vena cava inferior
el enfoque que mejor nos permite verla, que es casi el único que podemos verla, es el enfoque subcostal. Acá la vemos más enfocada a toda la llegada de la cava inferior y dejamos afuera todas las otras estructuras, pero vemos la aurícula derecha, la llegada de la vena cava inferior, y nosotros la tenemos que medir más o menos a 1 centímetro antes del abucamiento. ¿Tá? Y lo que es muy importante cuando hacemos la medida es ver cómo se comporta la vena cava inferior con respecto al ciclo respiratorio. Como sabemos, con la inspiración la vena cava inferior tiende a achicar su diámetro y lo normal es que nosotros veamos que este diámetro se achica más o menos al 50%, a la mitad. Esto que vemos acá, no sé si se acuerdan de cómo hacíamos el enfoque en modo M. El enfoque en modo M era tirar una línea, y el modo M nos representa todo lo que está pasando a través de esa línea en función del tiempo. Es decir, estudia solamente una zona puntual del corte que nosotros le damos y lo grafica en función del tiempo. Y esto es muy útil para ver cuál es el comportamiento de la vena cava inferior, no con el ciclo cardíaco, sino con el ciclo respiratorio. ¿Qué otras cosas podemos medir? Bueno, la función del ventrículo derecho. La función del ventrículo derecho es un gran tema porque, a diferencia del ventrículo izquierdo, no está tan establecido ni tan utilizados los parámetros que utilizamos para evaluar función, y hay muchísimos, ¿verdad? Hay parámetros del eco bidimensional, del modo M, que es el que estamos viendo acá, hay parámetros Doppler que nos hablan de la función del ventrículo derecho, hay parámetros del Doppler tisular, ¿verdad? Y lo ideal sería utilizar la mayoría de ellos para evaluar la función de la cámara. El que más rápidamente utilizamos y que lo hacemos en la práctica diaria y que normalmente cuando nos da normal lo aceptamos como correcto, es la medida del TAPSE, ¿no? La vez pasada me preguntaban por la medida del MAPSE. Bueno, esto es lo mismo pero aplicado al anillo tricuspideo. TAPSE quiere decir expansión sistólica del anillo tricuspideo, ¿no? ¿Y cómo lo determinamos? Con un modo M que hacemos pasar por la línea del anillo tricuspideo, es decir, la zona donde inserta la valva de la tricúspide, y esto nos va a generar en el modo M esta imagen, ¿verdad? Una imagen secuencial que va repitiendo, precisamente va midiendo el desplazamiento de diástole a sístole de este punto que nosotros estamos viendo acá, ¿tá? Este movimiento de este punto que es hacia arriba y hacia abajo, ¿tá? O hacia adelante y hacia atrás, es lo que se representa acá. ¿Cómo medimos el TAPSE? Tomando uno de estos puntos, de los tantos que nos va a generar acá, generalmente el punto más anterior, que es bien donde está la inserción de la válvula, tomando este punto y viendo hasta cuánto se desplaza este mismo punto en el otro momento del ciclo. Es decir, esta distancia que nosotros medimos acá es la que se conoce como TAPSE. Es normal, o sea, nos habla de una función normal del ventrículo derecho cuando es mayor o igual a 18. Es una medida bastante sencilla que se puede hacer. Claro que para hacerla tenemos que tener la alineación adecuada, ¿no? Nosotros muchas veces en el CTI vamos a ver los pacientes en un enfoque subcostal o con enfoques que no son los apropiados para hacer las medidas, como decíamos la otra vez, lograr la forma en cruz entre los dos tabiques y las dos válvulas, ¿verdad? Y ver bien nítida la punta cardíaca. Esa es la situación ideal para medir tanto las cavidades izquierdas como las derechas y también para obtener la medida del TAPSE. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros hacemos el TAPSE en otros enfoques nos va a dar medidas muy diferentes. ¿Y qué otras cosas podemos medir? Bueno, además de medir las dimensiones, además de medir la función, vamos a medir también las presiones que hay en el circuito derecho. Y las vamos a medir básicamente en dos lugares, a nivel de la válvula pulmonar y a nivel de la válvula tricúspide. A nivel de la válvula pulmonar, y esto tiene mucha importancia, la válvula pulmonar prácticamente el único lugar donde la vamos a ver bien, es en el eje corto, en el enfoque parasternal corto, ¿verdad? Recordamos, esta es la válvula aórtica, esta es la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide, todos estos ventrículos derechos, y acá está la pulmonar, y la salida de la arteria pulmonar, ¿verdad? Pero la válvula está acá. Esta válvula, que es una válvula de bajo flujo, o sea, de bajas velocidades, la vamos a medir con el Doppler pulsado. Acuérdense que lo que identifica el Doppler pulsado es que además del haz que nosotros tiramos acá,
tiene como estas dos líneas paralelas que nos indican que la medida del flujo está hecha en este punto. Entonces, en este punto, que es en la salida de la válvula pulmonar, vamos a registrar este espectro doble. Como en este caso el flujo de la válvula pulmonar va a ir en este sentido, alejándose del transductor, vamos a ver la curva de la pulmonar negativa, es decir, por debajo de esta línea de base. Y la curva de sección de la pulmonar tiene característicamente una forma triangular. En este caso tenemos estos ciclos que son las sístoles, ¿verdad?, que son todos los piquitos hacia abajo, y entre medio de ellas, este flujo que queda atrás es un flujo en diástole. Por lo tanto, este flujo ya vamos a ir diciendo que es un flujo de insuficiencia pulmonar, que por otra parte es fisiológica. Todo el mundo tiene insuficiencia pulmonar, y este flujo nos va a servir para hacer algunas medidas de presión pulmonar. Pero, ¿qué medida tomamos acá básicamente? Bueno, además de la velocidad máxima de la pulmonar, una medida que puede ser muy útil en el paciente en CTI es el tiempo de aceleración pulmonar. Es el tiempo que pasa desde que empieza esta curva, es decir, cuando se abre la válvula, hasta el pico de velocidad. Y este tiempo lo medimos en el menú de cálculos, tomando tiempo y colocando dos rayitas ahí. Y después vamos a ver qué utilidad nos va a dar este tiempo de aceleración. Y a nivel de la válvula tricuspídea, lo que vamos a medir es si existe insuficiencia tricuspídea, si no, no podemos hacerlo. Si existe insuficiencia tricuspídea, es medir el gradiente de presión que hay entre aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque por la ecuación de Bernoulli, la diferencia de presión a través de cierto flujo, o sea, en distintos momentos de un flujo, va a ser igual a 4 por velocidad al cuadrado. Entonces, la diferencia de presión que va a haber entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha la vamos a determinar por la presencia de una insuficiencia tricuspídea, que es todo este flujo de colores que vemos acá adentro, ¿verdad? Acá lo hacemos con un Doppler continuo, a diferencia del pulsado, y también como el flujo se aleja del transductor, va a ser un flujo negativo por debajo de la línea de base. Nosotros medimos el pico de velocidad, ¿ya?, el pico de velocidad, y el equipo, a través de esta fórmula, nos va a devolver un gradiente. Ese es el gradiente que hay de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha, que si no hay una estenosis pulmonar o alguna patología pulmonar importante, la presión del ventrículo derecho es igual a la presión de la arteria pulmonar. Y eso es lo que vamos a calcular. Después vemos cómo. ¿Qué cosas pueden afectar al ventrículo derecho? ¿Qué cosas podemos encontrar? Podemos encontrar sobrecargas de volumen o sobrecargas de presión. La sobrecarga de volumen se expresa por una dilatación del ventrículo derecho, ¿verdad? Y eso es muy fácil de determinar, no solo por las medidas que vimos hoy, sino que también visualmente por algunas pistas. Una de ellas es ver qué pasa en la punta del corazón, ¿verdad? Si la punta del corazón está totalmente ocupada por el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en general termina un poquitito antes. Cuando la punta del corazón la ocupa el ventrículo derecho o está compartida por los dos, es porque generalmente ese ventrículo está agrandado, está sometido a una sobrecarga de volumen. Acá también, nuevamente, es muy importante la alineación que tenemos. Si nosotros obtenemos un enfoque muy cerca del apéndice cifoideo, va a ser casi un enfoque subcostal, y entonces ahí vamos a ver las cavidades derechas más grandes de lo que realmente son. Entonces, nuevamente cobra importancia la alineación que nosotros vamos a poder lograr para decir que este ventrículo está grande, ¿va? Incluso tomando las medidas, ¿no? Las medidas tienen que tomarse con este enfoque. Y otra cosa que podemos ver, además del aumento de las dimensiones, es ver cómo esta sobrecarga repercute sobre el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo derecho está aumentado, y sobre todo cuando tiene aumento de su presión, podemos ver que el tabique interventricular, que es este que está acá, este es el ventrículo izquierdo redondito, y todo esto alrededor es el derecho, está como un poquito aplastado, ¿verdad? Y eso es por sobrecarga de presión y de volumen. Entonces dijimos que a través de la insuficiencia tricuspídea podemos medir la presión de la arteria pulmonar. ¿Qué define la hipertensión pulmonar? El aumento de alguna de las presiones de la arteria pulmonar, ya sea la media, la sistólica o la diastólica. Se define, en todos lados la vamos a encontrar definida como un aumento de la presión media pulmonar por encima de 25. O de la diastólica más de 15 o la sistólica más de 35. Que generalmente la que medimos con la insuficiencia tricuspídea es la presión sistólica. Cuando tiene un aumento leve, que es entre 35 y 40, moderada entre 40 y 60, y severa hipertensión pulmonar por encima de 60 milímetros de mercurio.
Entonces, ¿qué signos vamos a ver? Como decíamos hoy, algunos signos ecográficos indirectos de hipertensión pulmonar es el aplanamiento del tabique. Cuando el ventrículo derecho tiene una presión que por momentos supera la del izquierdo, el tabique interventricular se va a aplastar. Durante su sístole, los dos ventrículos ejercen presión, pero el ventrículo derecho ejerce una presión hacia el lado izquierdo. Es un signo gráfico indirecto, antes incluso de llegar a medir las presiones pulmonares, ya viendo este signo sabemos que hay una hipertensión pulmonar y generalmente es severa. Acá vemos lo mismo, acá lo vemos en una imagen estática, y esto es lo que se denomina como D-shape, es decir, forma en D. Cuando vemos una D del ventrículo izquierdo, una forma de D, es un signo indirecto de hipertensión pulmonar, para el cual simplemente se necesita la imagen sin antes de poner los Doppler. Entonces, hoy decíamos que estimábamos la presión sistólica pulmonar en base al gradiente de la insuficiencia tricupídica. ¿Por qué? La presión sistólica de la arteria pulmonar, asumiendo que la presión de la arteria pulmonar es igual que la presión del ventrículo derecho, es igual a la presión de la aurícula derecha más el gradiente tricuspídeo, que es lo que nos va a dar la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo derecho. Como dijimos hoy, el gradiente se calcula por 4 por velocidad al cuadrado, pero esto lo hace el equipo. Entonces, sabemos el gradiente tricuspídeo porque lo medimos, es muy fácil de medir, generalmente las curvas son muy nítidas, es simplemente poner un punto acá y el equipo nos da el gradiente. Pero ¿cómo sabemos qué presión tiene la aurícula derecha? La presión de la aurícula derecha no la podemos medir, pero sí la podemos estimar en base, a una cantidad de trabajos que han logrado determinar las estimaciones de la presión de la aurícula derecha. Para eso nos vamos a valer de la vena cava inferior. Después que hicimos esta medida, vamos al enfoque subcostal, que es este de acá. Acá tenemos la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Y vamos a ver cuál es la dimensión y el comportamiento de la vena cava inferior. Le ponemos un modo M a la vena cava inferior para ver el comportamiento con el ciclo respiratorio y vemos qué pasa con esta vena cava cuando el paciente inspira. Sabemos que con la inspiración la vena cava inferior se tiene que disminuir su diámetro el 50%. Entonces, si la cava inferior es de tamaño normal, menos de 21 milímetros, y se colapsa a más del 50%, estimamos una presión de aurícula derecha de 3. Entonces, en este caso, que nos había dado un gradiente de, acá nos dio un gradiente altísimo, 120, pero supongamos que nos dio un gradiente acá de 27, le sumamos 3, la presión sistólica pulmonar es de 30. En la otra punta tenemos una vena cava inferior dilatada por más de 21, que colapsa menos del 50%, podemos sumar una presión de aurícula derecha de 15, o sea que al valor del gradiente tricuspidio le vamos a sumar 15. Incluso si el colapso prácticamente no existe, es una vena dilatada, muy dilatada, le podemos sumar hasta 20. ¿Qué pasa cuando hay valores intermedios? Por ejemplo, la cava está dilatada, pero se colapsa. Hacemos un intermedio y le ponemos un valor de 8. Estos son estimativos y nos podemos ir manejando según lo que visualmente nos den, o lo que nos den las medidas, o lo que nos den los colapsos, ¿verdad? Pero pasamos de tener valores normales, un comportamiento normal, un valor de 3, a un comportamiento totalmente anormal de un valor de 15. ¿Cuál es la salvedad de esto? Y que muchas veces nos va a pasar en el CTI, que los pacientes que están con respiradores, sobre todo los que están con elevada presión, con elevadas PIP, la vena cava inferior no va a colapsar. Entonces, este parámetro nos va a resultar un poco engañoso. Por eso tenemos que discriminar eso en el informe y decir, que el paciente se realizó bajo asistencia respiratoria, con un valor de PIP de tanto, y en esas condiciones podemos estimar una presión de tanto. Pero ese es un valor que nos va a falsear la presión sistólica pulmonar. Como decíamos hoy, también podemos medir la presión diastólica o la presión media. Esto no lo hacemos de rutina, pero a veces nos es de mucha ayuda cuando no tenemos insuficiencia tricuspídea, que eso puede pasar. Podemos tener hipertensión pulmonar y no tener insuficiencia tricuspídea, o tener una insuficiencia tricuspídea muy pequeña que casi no nos permite obtener esa curva. Entonces podemos recurrir a las otras, la presión diastólica de la pulmonar o la presión media.
Hoy veíamos que teníamos la imagen sistólica de la pulmonar, que era una imagen triangular negativa, porque el flujo se va acercando, pero también podemos tener en diástole el flujo de la insuficiencia pulmonar, que siempre lo tenemos, siempre hay insuficiencia pulmonar, aunque no siempre agarramos unas curvas tan lindas como esta. Cuando logramos una curva tan linda como esta, lo que hacemos es ver qué gradiente de presión hay en este punto, y esto te lo da el equipo, vos te pones en ese punto con el caliper, presionas acá, y el equipo te va a devolver un gradiente de presión, que en este caso es de 30 milímetros de mercurio, ese gradiente. Esto es elevadísimo, obviamente que esto es una hipertensión diastólica muy severa. Y a este gradiente nosotros le vamos a sumar de vuelta el valor de la aurícula derecha, y ahí nos va a dar una estimación de la presión diastólica. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, cuando no tenemos forma de obtener la presión sistólica y tenemos una diastólica tan alta como tiene acá de 30 milímetros de mercurio, bueno, ya tenemos uno de los criterios de hipertensión pulmonar. Como dijimos hoy, por encima de 15 milímetros de diastólica ya hablamos de hipertensión pulmonar. Entonces no tenemos hipertensión, no pudimos estimar la hipertensión sistólica, pero sí la diastólica. Y lo otro que ya es bastante más complejo, y que casi nunca lo usamos, es la estimación de la presión pulmonar media. Que eso lo hacemos, como dijimos hoy, con el tiempo de activación pulmonar, el tiempo que pasa desde que se abre la pulmonar hasta el pico de velocidad. Cuanto más corto es este tiempo, mayor es la presión pulmonar. Lo normal es que este tiempo sea mayor de 120 milisegundos, ¿tá? A una frecuencia cardíaca normal. ¿Cómo calculamos la presión media? Por una fórmula, que es 90 por 0,62 por este tiempo, ¿tá? Eso es una estimación aproximada de la presión pulmonar media. Pero lo que sí podemos decir, aunque no tengamos en mente esta fórmula, es que si este tiempo de activación es corto, hay hipertensión pulmonar, y cuanto más corto, mayor es la hipertensión pulmonar. Y acá hay, en particular, elegí esta curva porque tiene un signo muy característico, que es, fíjense que esta es una curva de sección pulmonar normal, ¿no? Bien triangular. Esta no, esta tiene un pico muy, muy rápido, pero además hace esta melladura en el medio de la curva. Esto es un signo patognomónico de hipertensión pulmonar, ¿tá? Cuando encontramos esto, aunque no podamos medir la presión sistólica ni diastólica, esto nos habla de hipertensión pulmonar. Entonces, diagnosticamos hipertensión pulmonar, ¿tá? ¿Y qué valor tiene esto en la situación más frecuente que nosotros vamos a buscar en el CTI, que es la del tromboembolismo pulmonar? ¿Qué relación tiene? Nosotros encontramos hipertensión pulmonar. Esto es un tromboembolismo pulmonar. Y bueno, vamos a tratar de responder. El tromboembolismo pulmonar es una situación clínica en la cual hay una cantidad de manifestaciones y que muchas veces, si no tenemos los medios para hacer el diagnóstico definitivo, hay muchas situaciones que nos van a llevar a una sospecha mayor o menor, o una probabilidad mayor o menor. Y que básicamente hay dos escalas, ¿no?, que son las que se usan, el score de Wells y la escala de Génova, que toman en cuenta factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo del paciente, que puede ser la inmovilización, la cirugía, la presencia de un cáncer, ¿no?, se toma como factor de riesgo. Algunos síntomas clásicos, ¿tá?, síntomas respiratorios, o síntomas de trombosis periférica, trombosis venosa periférica, y algunos signos respiratorios, signos cardiovasculares, los signos también periféricos, y cualquiera de estos dos scores les da una puntuación que nos determina la probabilidad clínica o no. El score de Wells además agrega los dímeros D, y les da cierta probabilidad con dímeros negativos y cierta probabilidad con dímeros positivos, ¿no? Entonces, todo esto nos aproxima a la probabilidad de un tromboembolismo pulmonar. Y dos cosas les voy a llamar la atención acá. No, esto no lo vamos a repetir porque está en todos lados y es ir a leer. Pero dos cosas llaman la atención acá. Uno, en ningún lugar en estas escalas está el ecocardiograma. O sea, no hay ningún elemento ecocardiográfico que a nosotros nos agregue posibilidad de tener o no tener un tromboembolismo pulmonar. Y si bien
vamos a ver ahora que hay algunos signos que son altamente sospechosos, también importa el entorno en el cual se haga y la sospecha clínica. Y acá otra consideración que fue lo mismo que yo hice la otra vez con la endocarditis. El tromboembolismo pulmonar casi nunca nos agarra de sorpresa. O sea, nunca encontramos de casualidad elementos de tromboembolismo pulmonar. Es muy raro que cuando nosotros vamos a hacer un ecocardiograma, el paciente no tenga prácticamente hecho el diagnóstico o tenga todos los elementos sospechosos y lo único que falta es ver si el ecocardiograma muestra los signos sugestivos de hipertensión pulmonar. Entonces, esto apunta a que el ecocardiograma no es un buen método de screening para decir hay o no hay un tromboembolismo pulmonar. Sobre todo porque eso depende mucho sobre qué corazón estamos haciendo el estudio. ¿Tá? No es lo mismo encontrar elementos de hipertensión pulmonar en un corazón sano que en un corazón que ya sabemos que previamente tenía patologías. Por lo tanto, creo que el mensaje importante acá es este, ¿no? Que casi nunca es una sorpresa encontrarnos con un tromboembolismo pulmonar. La mayoría de las veces el paciente ya tiene el diagnóstico o tiene el cartel en la frente de tromboembolismo pulmonar. Y acá vemos algunos de los métodos diagnósticos que nosotros podemos utilizar, que no es uno solo, salvo que, bueno, en la época de la angiografía era el método estándar al encontrar el trombo obstruyendo la arteria pulmonar. Hoy por hoy, con la angiotac, esa posibilidad es prácticamente equivalente, con una sensibilidad altísima y una especificidad altísima para encontrar, por métodos no invasivos, la presencia de trombo, ¿verdad? El dímero D, si bien es un método de alta sensibilidad, tampoco tiene la especificidad más alta, pero sí sirve como método de descarte, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. El ecodoppler de miembros inferiores tiene una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, que como sabemos es un elemento de un criterio de riesgo. Pero solamente 30 o 50% de los pacientes con TEP pueden tener evidentemente una trombosis venosa profunda. El centellograma también es el método que se utilizaba más frecuentemente, tiene esta sensibilidad y especificidad, y el ecocardiograma tiene una sensibilidad global para detectar tromboembolismo pulmonar o elementos sospechosos en un 60%. Acá vemos algunas de las cosas que podemos encontrar en un ecocardiograma en un paciente con sospecha o confirmación de tromboembolismo pulmonar. Las mismas imágenes que vimos hoy, ¿verdad? La sobrecarga del ventrículo derecho, un ventrículo que está claramente dilatado, que la punta está ocupada por el ventrículo derecho, que está empujando el tabique interventricular hacia la izquierda, y acá se ve muy clarito en un eje corto, ¿verdad? Con la forma de D, la D-shape. En el Doppler vamos a encontrar algunos signos característicos. Como veíamos hoy, en el Doppler de la arteria pulmonar, que es el Doppler pulsado, que ponemos acá, vamos a encontrar el tiempo de aceleración muy acortado, ¿tá? Por debajo de 60 milisegundos en los casos más marcados, y vamos a encontrar insuficiencia tricuspidia con unos gradientes que serán variables según la presión pulmonar que desarrolla. El tromboembolismo pulmonar, sobre todo si acompaña de infarto de pulmón, va a llevar consigo disfunción del ventrículo derecho, y muchas veces esa disfunción del ventrículo derecho no permite que nosotros registremos gradientes muy elevados, ¿no? La unión de estos dos elementos, el tiempo de aceleración menor de 60, con un gradiente tricuspidio menor a 60, se conoce como el signo de 60-60, y es uno de los más específicos para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Todo esto que estamos viendo acá, son signos de hipertensión pulmonar, no son signos de tromboembolismo pulmonar, ¿tá? Son cosas distintas. Nosotros estamos buscando elementos de sobrecarga derecha y de hipertensión pulmonar. Si eso corresponde o no a un tromboembolismo, no siempre lo puede resolver el ecocardiograma. La mayoría de las veces no. Y acá tenemos un signo que sí está descrito como muy característico, muy específico, en este caso sí de tromboembolismo pulmonar, que es el signo de McConnell. El signo de McConnell consiste en que un ventrículo, además de dilatado, disfuncionante, con una hipoquinesia de los sectores basales de la pared libre del ventrículo derecho, como son acá el sector basal y medio, pero con un aumento de la contractilidad en la punta, ¿verdad? Una hiperquinesia apical. Esto se conoce como signo de McConnell,
No es frecuente de ver, pero cuando lo vemos, es golazo, es eso, ¿no? Porque la especificidad para el diagnóstico de TEP, en este caso, en este signo sí, es bastante alta. Perdón. Entonces, estos elementos que vimos, ¿qué valor diagnóstico tienen para nosotros resolver si hay o no un tromboembolismo? Y como dijimos hoy, la clave está en si el paciente tiene previamente o no una patología cardiorrespiratoria. Con una patología cardiorrespiratoria previa, la mayoría de estos signos pierden muchísimo valor para el diagnóstico T. ¿Por qué? Porque tanto pueden encontrarse, o sea, podemos encontrar una hipertensión pulmonar por cualquier otro motivo en un paciente con una cardiopatía izquierda o derecha, puede tener una valvulopatía, puede tener un EPOC, puede tener muchas cosas que hacen que este paciente tenga aumento de la presión pulmonar. Entonces, los tres signos que vamos a buscar son, como vimos hoy, la sobrecarga del ventrículo derecho, el signo del 60-60 y el signo de McConnell. Entonces, ¿qué especificidad tiene cada uno? Bueno, si el paciente no tiene una cardiopatía, una patología respiratoria cardiovascular previa, tiene una especificidad relativamente alta, pero con una patología cardiorrespiratoria previa, la especificidad es bajísima. Podemos encontrar una sobrecarga de y no tener nada que ver con un tromboembolismo pulmonar. Con un valor predictivo en el primer caso bastante alto y bastante bajo en el segundo, ¿tá? Y un valor predictivo negativo también mucho más bajo cuando hay patología cardiorrespiratoria previa. ¿Qué pasa con el signo del 60-60? En muchas series está descrito que en los pacientes, incluso con patología cardiorrespiratoria previa, tiene una especificidad bastante alta, pero que se describe del 100%, que no es realmente el 100%, pero sí muy alto, por encima del 90%, en pacientes sin patología cardiorrespiratoria, ¿verdad? Lo mismo pasa, perdón, con el signo de McConnell. El signo de McConnell, como decíamos hoy, tanto en un paciente con o sin patología respiratoria, tiene una especificidad muy alta para el diagnóstico de tromboembolismo.
Alejandro, entré al mismo link que se cortó, no sé por qué, pero es el mismo link en realidad. Se cayó la conexión. Dale, Florito, abrazo, luego nos hablamos. Dale, Jesús. Bueno, acá estoy. Bueno, Los extrañé. se ve que se cortó la conexión. Vale, ya arranco de vuelta. ¿Venía bien hasta ahí? Sí. Sí, sí, vea bárbaro. Ah, bueno. Bueno, entonces ponemos de vuelta este gráfico. Recording in progress. Gracias. Entonces, el concepto global es que con el ecocardiograma vamos a detectar elementos de sobrecarga de volumen y de presión del ventrículo derecho y de las cavidades derechas en general. ¿Cuánto de esto corresponde a que este paciente tiene o no tiene un TEP? Y bueno, la evidencia es que en la mayoría de los casos, sobre todo porque los pacientes que vemos son pacientes con patologías previas, la sensibilidad para el diagnóstico de TEP con este método es bastante baja. ¿Tá? Lo que podemos decir es, no tiene sobrecarga de presión o de volumen del ventrículo derecho. Y salvo algunos signos muy específicos, no podemos decir que eso sea de un TEP. Pasamos a los síndromes aórticos agudos, ¿verdad? De los cuales los que están descritos, más allá de la disección aórtica, que es el que vamos a profundizar hoy, también se describen el hematoma intramural y la úlcera penetrante de aorta, pero vamos a centrarnos hoy en ver la disección aórtica. ¿Tá? Rápidamente, bueno, ¿cómo es la estructura de la aorta? La aorta ascendente nace, ¿verdad?, a nivel del anillo valvular aórtico, inmediatamente tiene una dilatación sacular, que son los senos de Valsalva, esta es lo que se llama la aorta sinusal o raíz de aorta. Después se continúa con la aorta tubular, o también aorta ascendente, el callado o arco aórtico donde salen las ramas, y después ya se inicia la aorta descendente, una porción torácica y una porción abdominal. ¿Verdad? ¿En qué consiste la disección de aorta? La disección de aorta consiste en un desgarro de la íntima, de la capa íntima de la aorta, que determina que el flujo va a empezar a penetrar dentro de las capas de la arteria, y a consecuencia de la presión a la cual está expuesta, va a ir generando de a poco un desgarro o un decolamiento de esa pared, de la íntima, ¿verdad? Generando, por lo tanto, dos luces. Una luz verdadera, que es por donde va a circular el flujo, y una falsa luz, que es la que va a estar siendo alimentada, digamos, por el mecanismo de disección, que en algunos casos puede volver a generar una disección en un sector más distal y retomar el flujo hacia hacia la luz verdadera, ¿verdad? Acá vemos varios esquemas de lo mismo, ¿verdad? Acá vemos la lámina de disección
con las dos luces, ¿verdad? La verdadera y la falsa, acá no está, dice cuál es cuál, y acá vistas en un corte longitudinal, un corte transversal. La clásica disección, clasificación de la disección de aórtica son de dos tipos, la de DeBakey y la de Stanford, que es la que utilizamos nosotros, sobre todo para hacer nuestro diagnóstico ecocardiográfico, ¿verdad? Es muy sencilla, la clasificación de Stanford dice que las disecciones de tipo A son las que incluyen la raíz y la aorta ascendente, ¿no? Estas son las disecciones de tipo A, todas las demás son de tipo B. Y esta clasificación es por motivos pronósticos y de tratamiento, ¿verdad? Porque tienen manejos diferentes. Este esquema, que parece muy complicado, lo que nos está diciendo es cuáles son los métodos que nosotros disponemos para hacer el diagnóstico de disección aórtica y qué rendimiento o qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos. Acá vemos el ecocardiograma transtorácico, en el cual tiene todas estas ventajas, ¿verdad? Fácil de uso, portable, lo que sabemos siempre, ¿verdad? Que se pueden hacer estudios reiterados, son baratos, baja radiación, no generan contraste, pero la sensibilidad y la especificidad son bastante bajas, ¿no? Sin embargo, el ecocardiograma transesofágico nos muestra una sensibilidad y especificidad muy altas, casi del 100%, con valores predictivos muy altos también. La tomografía, ¿no? Sobre todo las tomografías, las angiotomografías, tienen una sensibilidad y especificidad altísima, con los inconvenientes que tiene la tomografía, igual que la resonancia, ¿verdad? Que incluso con una sensibilidad mucho mayor, que son de que no se pueden hacer en la cama del paciente, necesitan un traslado, tienen cierto grado de irradiación y de administración de contraste que pueden no ser tan beneficiosos, ¿verdad? O sea, métodos de mucho más rendimiento diagnóstico, pero con la limitación de que requieren el traslado del paciente. ¿Qué vemos nosotros con el ecocardiograma transtorácico, en primer lugar? Nosotros podemos ver, según el enfoque en que estemos localizados, en el enfoque paraesternal largo, vamos a ver muy bien la raíz de la aorta sinusal, vamos a verla, vamos a medir, vamos a ver todas las estructuras, e incluso, moviendo un poco el transductor, vamos a ver una buena parte de la aorta ascendente, ¿verdad? De la aorta sinusal. Si nos ponemos en el enfoque supraesternal, ¿se acuerdan que fue el último que habíamos visto en la primera clase? Acá se ve muy bien el callado de aorta, se ven bien las tres ramas del callado y la porción inicial de la aorta descendente torácica. Acá se ve muy bien, se pueden hacer las medidas y se puede llegar a visualizar una lámina de radio. En los enfoques apicales podemos ver por detrás de las estructuras cardíacas, a veces detrás de la aurícula izquierda, parte de la aorta descendente, aunque en sectores muy reducidos donde tenemos que hacer un barrido para verla en un cierto grado, ¿tá? Y en el enfoque subcostal podemos alinearnos en forma longitudinal con la aorta descendente, aunque ya con una definición de imagen un poco menor porque la tenemos bastante más separada, ¿tá? Entonces, el ecocardiograma transtorácico tiene la enorme ventaja de que lo podemos hacer en forma rápida, nos va a dar una buena aproximación diagnóstica, aunque con una sensibilidad bastante baja, ¿verdad? Pero nos puede mostrar una serie de complicaciones o mostrar signos de sospecha indirecta de dilatación de disección aorta, ¿verdad? Podemos ver una raíz dilatada. Recordamos que la disección de aorta no tiene por qué coexistir con una dilatación de la aorta, ¿verdad? Puede ser una aorta de dimensiones normales y estar disecada. También nos puede mostrar la insuficiencia valvular, que es la raíz de la disección, alteraciones sectoriales del ventrículo izquierdo, que puede ser debida a disección de las arterias coronarias, es decir, a compromiso de las arterias coronarias en la disección. Se puede ver derrame pericárdico, o podemos ver el compromiso de la aorta abdominal, como hacíamos ahora. O sea que, si bien la sensibilidad diagnóstica es baja, nos puede dar una cantidad de información que nos va a guiar más adelante. Opa, voy a silenciar esto. Esto es nuevito, esto es de hoy al mediodía, ¿ah? Y si bien las imágenes no son buenas, porque las tuve que grabar con el celular, está muy buena porque se ven imágenes que son difíciles de ver con un transtorácico, ¿verdad? En esta primera de acá, este es un transtorácico con un enfoque muy malo, con las limitaciones del CTI y de la imagen que pude grabar después. Pero acá tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, y todo esto es la raíz de la aorta. En este caso sí la raíz de la aorta está enormemente dilatada, y acá vemos, cuando sacamos el color, esta estructura que se mueve acá adentro, que obviamente no es la válvula aórtica, es otra estructura que se está moviendo dentro de la raíz, que es la lámina de disección.
¿tá? Cuando le pusimos color a esto, vemos que el color pasa solamente por encima de esta lámina. Todo lo que queda por acá abajo es la falsa luz. ¿Tá? Esta es una imagen que cuando la vemos es fácil de ver, pero en realidad no es muy habitual encontrarla, ¿tá? Acá vemos la misma lámina, ¿verdad? Este es un enfoque muy parecido, ¿tá? Vemos la salida de la sangre a través de la luz verdadera y todo esto es la luz falsa. Este es un enfoque de 4 cámaras, que acá obviamente que no vemos la disección, pero lo único que sirve es para mostrarnos la insuficiencia valvular. Acá también se ve la insuficiencia valvular, pero acá vemos en diástole un pequeño chorrito rojo ahí que es la insuficiencia valvular. Y este ya es el enfoque, me perdí de darles el enfoque suprasternal que se veía también muy bien, lo puse mal. Y este es un enfoque de la aorta abdominal, en la cual pudimos medir que estaba un poco dilatada, pero no llegamos a ver una lámina de disección. Esta es la aorta abdominal y esta es la mesentérica superior. Pero es una buena imagen para memorizarla porque no es habitual de verla. Cuando la vemos, obviamente que tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Y podemos recurrir o no a un transesofágico o, si la condición del paciente lo permite, a un estudio tomográfico. Este es de otro paciente, pero sí se ve acá el callado, ¿verdad? Acá vemos el callado cuando ya está dando la vuelta y empezando la aorta descendente. Acá se ve seguramente la subclave izquierda, y acá vemos dentro de la aorta esta imagen gruesa que tiene su movimiento y su pulsatilidad, y que es lo que está separando la luz verdadera de la luz falsa. Después vamos a ver cómo distinguimos una de otra. Esto ya es un ecocardiograma transesofágico, ¿verdad? Acá vemos aurícula izquierda, esto es válvula mitral, esta es la raíz de la aorta, y acá vemos la aorta. Es una imagen estática. Pero lo que vemos acá es una separación acá entre los planos de la aorta, donde dentro se ha formado una imagen que seguramente corresponde a un hematoma. Vemos que la densidad de esta imagen es totalmente distinta de la densidad de sangre, ya que probablemente esta es una de las complicaciones de la disección, que es el hematoma intraaórtico. Acá tenemos un corte transesofágico, ¿no? Este es un corte transesofágico de la aorta descendente. Para lograr este corte nosotros tenemos que girar el mango del transductor, hacemos rotar 180 grados la imagen, de manera que quedamos apuntando hacia la columna, ¿tá? Y con el transductor en el esófago, lo primero que vemos es la aorta descendente, ¿verdad? La columna quedaría acá atrás. Y acá lo que se ve claramente es una lámina que divide la aorta en dos. Esta, que seguramente es la luz verdadera, y esta es la falsa luz, donde hay una ecogenicidad muy alta, que seguramente es la formación de un trombo. Acá tenemos nuevamente un ecocardiograma transesofágico. Acá estamos en el plano de la aorta, vemos muy claramente la aorta con sus 3 valvas, se ven muy bien. Acá tenemos aurícula izquierda. Esto vendría a ser al revés de lo que vemos en un eje corto en transtorácico. Tenemos la aurícula izquierda acá arriba, el tabique interauricular, aurícula derecha, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar acá. ¿Y qué vemos acá? Además de la apertura y cierre de las válvulas, en determinado momento vemos como una imagen semilunar acá, que se acerca, aunque es como un flapping, y que se acerca a las válvulas cuando se cierra, y esto es el inicio de la lámina de disección. Que después, cuando cambiamos el enfoque, no se me ve esta, pero bueno, vamos a ver otro. Acá tenemos también un transesofágico, donde vemos, acá está cambiando el ángulo, y acá se ve la aorta separada por la lámina de disección, que ven que tiene este movimiento clásico de flapping, es como un serpenteo que hace la lámina, y ve 2 luces diferentes, la luz verdadera y la luz falsa. Acá por transesofágico, que era lo que queríamos ver hoy, que seguramente es una situación muy similar a la que veíamos hoy acá, es una disección que empieza prácticamente a nivel del anillo. Ya donde está la inserción de la válvula, vemos esta membrana, ¿tá? Que es nada más que el desprendimiento de la íntima, ¿tá? Y que la vemos en varios planos. Esto seguramente corresponde a que es una disección más bien helicoidal, que agarra prácticamente toda la circunferencia de la aorta, ¿verdad? Cuando le ponemos color,
vemos que la sangre se va dirigiendo, por la luz verdadera, ¿verdad? Y deja excluida toda esta zona. Y también vamos a ver un cierto reflujo, todo este chorro en amarillo, es cuando la válvula cierra y genera una insuficiencia a raíz de seguramente la dilatación que se provocó y la insuficiencia de la válvula. Esto es lo mismo visto en un enfoque supraesternal, donde vemos claramente la lámina de disección que parece una viborita dentro de la aorta. Acá vemos lo mismo, la aorta en un corte transesofágico, esto es un corte transversal de la aorta descendente, y vemos la membrana de disección separando dos luces, una luz falsa y una verdadera. Acá no es muy claro, pero hay algunos criterios que nos ayudan a determinar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. En general, la luz falsa es la más grande de las dos, porque va a través de la presión que se va generando, va empujando la íntima hacia la luz verdadera y la va reduciendo su tamaño. Pulsa más en diástole que en sístole, y podemos encontrar acá cierto flujito que sea entre ellas dos. En la luz verdadera no vamos a encontrar generalmente eco contraste, porque el flujo acá es de alta velocidad, es un flujo normal, pero sí en la luz falsa vamos a encontrar eco contraste con la formación de humo, que cuando se desaparece el rojo se ve acá que hay como una zona más blanquecina, que eso es debido a la menor velocidad del flujo. Y que lo vimos en los enfoques anteriores, ¿verdad? En imágenes estáticas, acá vemos, ¿no? La luz falsa tiene dentro eco contraste. ¿No? O sea que seguramente la luz falsa sea esta y la luz verdadera sea esta. ¿No? Y las dos pueden tener flujo, no porque tenga flujo es la falsa o la verdadera. Acá tenemos, este es un enfoque paraesternal largo, ¿verdad? Donde tenemos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, aorta. Acá nosotros no vemos, por lo menos no vemos claramente que haya una lámina de disección. Lo que sí vemos es que es un ventrículo que está dilatado, que tiene la función muy disminuida, tiene toda una aquinesia de la cara inferior. No sabemos si esto es previo o esto apareció en conjunto con este cuadro, pero lo que sí vemos es esta imagen acá por detrás de la aurícula izquierda, que hoy la habíamos visto, que es la aorta descendente muy dilatada, dividida su luz por una membrana que deja una luz que probablemente sea la luz verdadera esta, y la luz falsa prácticamente trombosada, ¿verdad? Con material ecogénico en su interior que está trombosado. Y además vemos acá un enorme derrame pleural, ¿verdad? Rodeando todo esto hay un enorme derrame pleural. ¿No? Acuérdense que habíamos dicho que el derrame pleural siempre pasa por detrás de la aorta descendente, en cambio el derrame pericárdico pasa por adelante. Un enorme derrame pleural con un coágulo de fibrina. Entonces, nosotros acá no vemos la disección, acá sí la vemos, pero además lo que sí vemos acá son signos indirectos, ¿verdad? Una alteración sectorial con una severa disminución de la función, que podría estar vinculado a la disección, un derrame pleural severo y un hematoma intramural en la aorta. En estas imágenes acá también vemos en un transesofágico, bueno, acá tenemos una imagen muy linda en 3D, acá tenemos una imagen en transesofágico, donde, puedo volver para atrás, acá se ve la lámina de disección en 3D, acá se ve la lámina donde solo se ve flujo en la luz verdadera y la luz falsa tenía un poquito de ecogenicidad. Y bueno, creo que de imágenes de disección aórtica sería todo. Tener en cuenta que el método de elección siempre es el transesofágico, porque puede visualizar las estructuras desde más cerca, puede ser un barrido mucho más completo de la válvula aórtica, de la aorta, tanto en su sector ascendente como descendente, con una zona que muchas veces no se ciega, que es la zona del callado. En la zona del callado, por interposición del bronquio fuente, no me acuerdo si izquierdo o derecho, es una zona que nos queda a veces fuera de la visión del ecocardiograma transesofágico. Entonces podemos ver muy bien la aorta ascendente, muy bien la aorta descendente, y a veces en el pasaje nos quedamos cortos. Pero bueno, tenemos una visibilidad de prácticamente toda la aorta.
Y vamos a terminar entonces con la patología traumática. Esto es una causa de consulta muy frecuente en el CTI, en los pacientes con traumatismos graves, sobre todo con megatraumatismo de tórax, que asocian otras lesiones traumáticas en tórax, se pueden tener contusión pulmonar, fracturas costales, derrame pleural, neumotórax, etc. Entonces, muchas veces se nos consulta por la posibilidad de que exista asociada una contusión miocárdica. Y bueno, ¿qué es exactamente una contusión miocárdica? Uno va a leer por muchos lados y en pocos lados está descrito realmente cuál es el concepto de contusión miocárdica. Lo que sí se describe es que hay una incidencia muy variable de afectación miocárdica en los traumatismos de tórax, ¿verdad? Y que la fisiopatología de la misma es muy diversa, ¿verdad? Lo que sí se tiene que decir es que es una afectación de las miofibrillas, o una afectación muscular del tejido, una afectación del miocardio, y que además se traduce por una alteración bioquímica, es decir, por un movimiento enzimático. ¿Por qué se produce esto? Hay muchas causas. Una de las propuestas es que a raíz del trauma se puede producir una vasodilatación que favorece a los segmentos, a los sectores endoteliales del miocardio, dejando un poco descubiertos los sectores epicárdicos. También reacciones, por ejemplo, la vasoconstricción pulmonar, que esté vinculada a la lesión pulmonar precisamente, la caída de la poscarga en el shock, o la presencia de arritmias cardíacas, que pueden ser supraventriculares o ventriculares, generan muchas veces una caída de la perfusión o del gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición exacta de una contusión miocárdica? Bueno, es una afectación difusa, multifactorial, que termina, en definitiva, comprometiendo la función cardíaca. Y la dificultad en esto es que no hay un parámetro único y sensible y específico para diagnosticar una contusión miocárdica. Es como una conjunción de elementos tanto clínicos, electrocardiográficos, enzimas, ecocardiograma, tomografía, resonancia, medicina nuclear, etcétera, que todos ellos conjugados nos pueden brindar la conclusión de que este paciente puede haber tenido una repercusión miocárdica de su traumatismo. Entonces, ¿cuál es el signo específico de contusión miocárdica al ecocardiograma? Ninguno. ¿Ah? Sí podemos tener elementos sospechosos, elementos de repercusión y complicaciones de su traumatismo. Y vamos a ver varias situaciones, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, lo más grave, por supuesto, es que es una rotura libre del ventrículo izquierdo. Esta es una situación gravísima. Obviamente no encontré por ningún lado un ecocardiograma que mostrara esto, porque estos pacientes suelen morir inmediatamente en el lugar del accidente, ¿verdad? Se puede comparar a lo que sería la rotura isquémica en el curso de un infarto del miocardio. Y de hecho muchas manifestaciones se confunden a veces con las manifestaciones de causa isquémica. Obviamente que esto es gravísimo, el paciente suele fallecer en el momento y de requerir tratamiento sería una cirugía de urgencia. Muchas veces esta rotura es contenida, es decir, es una rotura que queda contenida por el saco pericárdico. Se puede generar un hematoma que de alguna forma limita la salida de la sangre, y es lo que se denomina como pseudoaneurisma. Es decir, esta misma rotura de la pared libre queda contenida y determina un pseudoaneurisma. También es una situación grave y requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Otra situación que podemos encontrar similar es la rotura septal, ¿verdad? En vez de haber una rotura de la pared libre, una rotura del septum, que en este caso, si bien también es grave porque provoca una falla hemodinámica, provoca una sobrecarga de las cavidades derechas, generalmente no suele ser fatal tan inmediatamente en el tiempo, y una vez detectada también tiene que tener un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Acá vemos en un enfoque paraesternal corto el ventrículo izquierdo, y acá en el septo, este es el ventrículo derecho, y el septo intraocular claramente tiene un defecto acá por donde hay comunicación entre ambos ventrículos, ¿va? Esto que vemos acá es la banda moderadora del ventrículo derecho,
Quedó ahí, no tiene nada que ver con esto. El septum está totalmente perforado. Acá vemos lo mismo en un enfoque en un enfoque apical de 4 cámaras, donde vemos un pasaje del flujo color a través del septum intraocular. Esto sería el ventrículo izquierdo y esto sería el derecho. Y esto es un trance esofágico de la misma situación, donde acá vemos ventrículo izquierdo, válvula mitral, septum interventricular, claramente perforado como una comunicación al derecho. ¿Qué es lo que importa de estas situaciones? Es ver qué manejo vamos a hacer, cuánto nos va a cambiar estos diagnósticos en el manejo del paciente. Obviamente que todo lo que hemos descrito hasta acá se trata de pacientes graves, chocados, inestables. También podemos encontrar otras cosas que son muy raras. Este es un paciente de hace días nada más, que creo que era del policial, este creo que fue un paciente del policial, donde se detectó una rotura valvular, una rotura de la válvula mitral. ¿No? Esto fue hecho por trance esofágico y la sospecha de rotura viene porque este jet de insuficiencia que nosotros vemos acá, todo este jet amarillo, no está pasando por el medio de la válvula, que es lo que uno espera encontrar en una insuficiencia mitral, que el jet pase por el lugar donde coaptan las válvulas. Acá este jet está pasando claramente por la comisura, por la zona de inserción de la válvula en el anillo, o sea que esta válvula está perforada y probablemente haya sido consecuencia del trauma. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, depende de la repercusión funcional que le dé esta insuficiencia, ¿verdad? Según el grado de insuficiencia y el grado de insuficiencia cardíaca que genere, sería la gravedad y la solución que le vamos a dar. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Derrames pericárdicos de diverso grado, ¿tá? A consecuencia del traumatismo, incluso pudiendo llegar al taponamiento, como habíamos visto la otra vez, ¿verdad? Este es un eje parasternal largo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y tanto rodeando el derecho por arriba como el izquierdo por abajo, vemos esta zona libre de ecos, ¿tá? Con una densidad igual a la de la sangre, que seguramente es un derrame pericárdico. ¿Tá? Y acá vemos, en el caso más grave, una cantidad importante de derrame rodeando todas las cavidades, y con compromiso en la expansión del ventrículo derecho, lo que nos habla de taponamiento, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a esto? Seguramente lesiones vasculares de los grandes vasos, de la aorta, las venas cavas, del seno coronario o de algunas coronarias propiamente. Obviamente que esta situación es muy grave. Volvemos a reiterar la salvedad de que muchas veces los pacientes que tienen neumotórax, y sobre todo si tienen enfisema subcutáneo, la interposición de aire prácticamente nos hace imposible ver ninguna de estas estructuras. Entonces, se puede llegar a recurrir a otros métodos de imagen, incluso un transesofágico, siempre y cuando la situación clínica sea altamente sospechosa, ¿verdad? Si el paciente está chocado y sin una explicación más allá de la patología traumática. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver trastornos sectoriales, ¿verdad? En este caso tenemos acá un ventrículo izquierdo, donde vemos acá la pared lateral, el ápex, y todo esto es el septum, y ya vemos, vamos a ponerlo de vuelta, que esta parte de acá, el septum y el ápex, se mueven muchísimo menos que el resto. ¿Tá? Entonces una alteración sectorial, y acá tenemos la cara anterior que queda mucho más quieta que lo que sería el resto. Esto es una alteración sectorial que nosotros desconocemos si el paciente tenía previamente, pero en determinadas situaciones, pacientes jóvenes, sin factores de riesgo, sin antecedentes de cardiopatía isquémica previa, esto puede ser una sospecha de una lesión vinculada al traumatismo, que puede ser una disección aórtica que comprometa de repente las coronarias o directamente una lesión de las coronarias. ¿Tá? Situaciones poco frecuentes, pero que conviene tenerlas presentes. ¿Y qué otra cosa nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar pacientes con una afectación en diferentes grados de la función global, ¿verdad? En este caso, un ventrículo que en un paciente politraumatizado, ¿verdad? Generalmente está taquicárdico, que puede estar sometido a un apoyo inotrópico, no es la contractilidad que nosotros esperamos ver, ¿verdad? Es una contractilidad que, cuanto menos, está levemente disminuida. Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo acá? Y acá, bueno, uno puede de repente englobar toda esa definición que damos al principio de lo que es una contusión, una afectación miofibrillar difusa, con todos esos mecanismos fisiopatológicos que la van a provocar.
como decíamos al principio, esto siempre tiene que ir acompañado de algún otro signo de lesión, ¿verdad? Sobre todo una afectación enzimática. Sabemos que en los pacientes politraumatizados el movimiento enzimático, incluso de las enzimas más específicas, puede observarse y con una especificidad que no siempre nos permite vincular esto al traumatismo. Pero sí necesitamos, para hablar de una contusión, que haya un movimiento enzimático, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos también debería haber una afectación electrocardiográfica, ¿verdad? Es decir, antes de ir a buscar estos signos en el electrocardiograma, tenemos que contar con enzimas y con electrocardiogramas. O sea que hemos visto diferentes lesiones con grados decrecientes de severidad de alguna manera que podemos encontrar en un traumatismo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? El paciente que tuvo un traumatismo de tórax, tuvo un leve movimiento enzimático, tiene un electro normal y está sentadito en la cama conversando con nosotros sin ninguna afectación importante. Bueno, este paciente no vamos a encontrar seguramente ninguna afectación ecocardiográfica vinculada al traumatismo y eventualmente no vamos a encontrar nada que nos vaya a obligar a tomar alguna conducta con él. Así que, bueno, esto sería todo por hoy. No sé. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Si siguen ahí para empezar. Alejandro, buenas tardes. Habla Buenas Silvina tardes. Fabreto, ¿cómo andás? ¿Tú? Bien, muchas gracias, muy buena la presentación. Te quería hacer una consulta Decime. sobre la Recording contusión stopped. miocárdica. ¿Para la? La contusión miocárdica. Viste que vos mostraste ese paciente que, bueno, nosotros probablemente no lo veríamos, ¿no? El paciente que está hablando como uno, el que está bien, Sí. que lo que uno detecta en realidad es el movimiento enzimático, pero sin mucha clínica. ¿Vos qué esperarías? O sea, esos pacientes les solicitamos igual un ecocardio, o sea, yo se lo solicitaría igual, ¿no? Por más de que uno no esperaría encontrar mucha alteración. Exacto. En las horas que le siguen al traumatismo, ¿es esperable que aparezcan cosas nuevas o no? Yo creo que no. Yo creo que Ah, no. Estas cosas generalmente se vinculan a los momentos iniciales del trauma, donde vos tenés, lógicamente, bueno, el impacto del traumatismo, y después todos los elementos asociados a obviamente al estrés traumático del paciente, con las descargas adrenérgicas, las acciones terapéuticas que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo intubamos, le colocamos inotrópicos, o sea, tiene todo una serie de agresiones adicionales que te pueden hacer de alguna forma variar la hemodinamia, ¿verdad? Es decir, generar una cierta afectación de la hemodinamia. Es poco probable que después encuentres algo, ¿verdad? Sobre todo si tenés un electro normal, yo qué sé. Tenés un electro normal, tenés un leve movimiento enzimático. Vos viste que es bastante frecuente ver movimientos enzimáticos en estos pacientes traumatizados, que quizá a veces no llegan a los niveles que uno esperaría encontrar en un sufrimiento isquémico. Pero yo no esperaría. Lo único que te podría pasar de repente es que este paciente tuviera un derrame pericárdico muy chiquitito y después por algún motivo tenga algún mínimo sangrado y eso va progresando y en algún momento llega a tener un derrame más importante. Pero no es el paciente que vos ves sentadito en la cama y charlando contigo y respirando al aire y con una frecuencia de 80. Digo, el ejemplo último era eso, era el tipo que está bárbaro, está respirando al aire, está conversando contigo, está comiendo y el monitor está impecable. O sea, si vos no detectás ningún signo de inestabilidad al principio, no es esperable que después te dé una sorpresa, ¿verdad? Que te dé un cambio. Pero, bueno, como todo en la medicina, todo puede pasar y sobre todo en el paciente en cuidados intensivos. Pero normalmente nunca vemos nada, o sea, en la evaluación inicial de este paciente. Y por lo menos a mí nunca me pasó de que sorpresivamente en la evolución encuentres alguna variación. No lo esperaría. Pero perfecto, muchas gracias. como todo paciente en CTI, ¿no?
siempre te puede dar una sorpresa, pero no es lo esperable. Quedaron mudos. No, la verdad, felicitarte porque la verdad que la presentación estuvo muy, muy buena, muy buena. Muy buenas las imágenes, muy claro todos los conceptos. La verdad que súper aprovechable. Bueno, te agradezco mucho el esfuerzo porque la verdad que creo que vale la pena y más que esto queda grabado. A veces mucha gente no puede en este momento y bueno, igual está bueno porque queda grabado y el resto de los compañeros lo puede ver después, ¿no? bárbaro. Me Sí, pareció muy bueno. Bueno, Te me alegro felicito. y ya tendremos la oportunidad de hacer algo práctico y bueno, para que por lo menos vayamos viendo en vivo todas estas cosas. Así que bueno, a las órdenes y nos veremos. Bueno, gracias a todos por estar. Hasta luego.